Y bueno chicos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del noticiero Payday, con última información acerca de este juego. Así que bueno chicos, a ver, esta podría ser la primera vez en la cual hago un noticiero Payday sin que haya noticias realmente. Así es, lamentablemente ha pasado poco más de un mes y hasta ahora no hay noticias del primer parche oficial del Payday 3. Únicamente han lanzado un comunicado en el cual se disculpan por la poca comunicación con los jugadores, en este caso con la base de jugadores, la comunidad del Payday, en el cual van a entender de que el parche va a demorar un poco más por una serie de problemas que han tenido. Durante un streaming, Albir Listo confirmó de que posiblemente el parche no venga este mes de octubre. Bueno, así como está la cosa, dudo mucho que también lancen algo referente a lo que es el Halloween, porque casi siempre, ¿no? Cada año, recordemos que en el Payday 2 la compañía Overkill Software siempre lanzaba contenidos de Halloween, ¿no? Alusivos al Halloween, pero parece que en esta ocasión la cosa está un poco difícil porque de momento pues no han confirmado todavía nada. Así que bueno, la cosa está un poco complicada estos días chicos, porque sinceramente esto ya es preocupante. ¿Y por qué digo esto? Porque simplemente pues hagamos una analogía, recordemos lo que pasó hace 10 años con el Payday 2. Cuando fue lanzado el Payday 2 tenía también poco contenido. Tenía solamente 10 atracos, tenía solamente 4 personajes, unas pocas armas, etcétera, etcétera. Pero al menos en el Payday 2 que yo recuerde, durante el primer mes habían lanzado ya más de 10 parches, más de 10 updates. O sea, digo, cualquier juego que se precie de serlo siempre, casi siempre lanza parches por lanzamiento, o sea, una semana máximo, ¿no? Pero hasta ahora no ha lanzado nada en este juego. Es más, una cosa que me pareció bastante irónica es que inclusive el Payday 2, que es un juego que ya está muerto, ha recibido un parche recientemente. Así es, fíjense acá, este parche 240.2 fue lanzado el 27 de septiembre, o sea, 6 días después del lanzamiento del Payday 3. O sea, inclusive un dead game como el Payday 2 ha recibido un parche y el Payday 3 todavía nada. O sea, me estás contando de que un juego que recién ha sido lanzado y que tiene un montón de errores todavía no lo han parchado siquiera. Bueno, y eso que no hablamos de la gente de consolas, sobre todo la gente de PS5 que hasta ahora ni siquiera pueden reclamar su contenido, ¿no? Contenido pre-order, que ni siquiera pueden utilizarlo en el juego. O sea, imagínense hasta qué punto ha llegado que la gente de consolas ni siquiera puede jugar cómodamente este juego. O sea, bueno, sinceramente no creo que a corto plazo vayan a arreglar todos los problemas de este juego, pero al menos lo que podrían hacer en este momento, o sea, a corto plazo, es lo siguiente chicos. A ver, aquí voy a mencionarles las 3 cosas que Starbreeze debería arreglar en el Payday 3 para hacer de que la gente retorne al juego. Porque fíjense esto, actualmente hay menos jugadores en el Payday 3. La base de jugadores ha ido decayendo con el tiempo. Cada día hay menos jugadores en este juego. Sin embargo, en el Payday 2 se mantiene la cantidad de jugadores, digamos, un juego antiguo, pero todavía tiene una buena base de jugadores activos. Entonces, aquí voy a mostrarles lo que podría hacer Starbreeze para intentar salvar a este juego. Bueno, primero que nada con respecto al matchmaking. A ver, sabemos de que actualmente es muy complicado de que lancen un modo offline. Al menos a corto plazo lo veo realmente imposible, pero lo que sí podrían hacer en este corto tiempo es lo siguiente. Podrían implementar un server browser al estilo del Battlefield, por ejemplo, ¿no? Podría ser de esta manera. Una lista de servidores para que la gente pueda conectarse cómodamente. Podría ver aquí las salas, el mapa que están jugando, el ping, la cantidad de jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué tan complicado sea implementar esto en el juego actualmente. Incluso me parece haber oído que durante un streaming alguien mencionó este tema, ¿no? De los servidores. Me parece que fue Andreas el que mencionó acerca de una lista de servidores que podría ser implementada en el Payday 3. La verdad es que sí creo que una lista de servidores podría ayudar bastante a que la gente se calme un poco, porque actualmente el matchmaking es un desastre sinceramente en este juego. O al menos un mapa tipo CrimeNet, por lo menos digo, ¿no? Aunque bueno, lo ideal sería que ponga modo offline, pero como dije antes, ¿no? En este corto tiempo lo veo bastante complicado chicos, la verdad. Bien, ahora segundo punto que deberían arreglar o deberían concentrarse en tratar de mejorar es el tema de los desafíos o challenges. Así es. Bueno, yo sinceramente no estoy del todo en contra de este sistema. O sea, me parece que es interesante eso de los challenges, de los desafíos, pero me parece que están mal enfocados. O sea, los han puesto como la única forma para poder subir el nivel en este juego, lo cual es un error. Lo que deberían hacer es lo siguiente. El sistema de desafíos debería quedarse en el juego, pero únicamente para desbloquear contenido cosmético, por ejemplo, una máscara especial,
un atuendo especial, etcétera, etcétera. Y que retorne el antiguo sistema de experiencia como era en el PDI 2, por ejemplo. Cuando acabas un atraco y robas todas las bolsas te dan más experiencia. Así debió quedarse, chicos. O en todo caso podrían hacer una combinación de ambos, por ejemplo, que se pueda subir el nivel de la manera tradicional y también con desafíos, ¿no? O sea, no tuvieron por qué eliminar del todo el sistema antiguo, el sistema tradicional del PDI 2, que estaba realmente bastante bien hecho. Aunque bueno, me parece que este tema de los desafíos más que nada vino por la falta de contenido. O sea, los desarrolladores ya intuían de que los jugadores se iban a aburrir si llegaban muy rápido a nivel 100. Entonces dijeron, hay que ponerles un montón de desafíos repetitivos para que la gente se enganche, o para que la gente no se dé cuenta de que hay poco contenido. Entonces, bueno, parece que el tiro le salió por la culata, porque actualmente la gente no se enganchó, La gente está dejando de jugar al Payday 3. Así que como pueden ver, me parece que este tema de los desafíos tiene para corregirse un montón. Lo tienen que corregir, o en todo caso lo tienen que mejorar, porque, o sea, no digo que lo quiten, me parece que está bien, pero no debió ser solamente la única manera para subir el nivel de infamia. La manera tradicional estaba excelente en el Payday 2 y así debió quedarse también en este juego. Así que me parece que eso deberían reconsiderarlo si quieren que la gente vuelva a jugar al Payday 3. Ahora bien, vamos al tercer punto que deberían considerar en mejorarlo. Y es el siguiente, el tema del quality of life, o sea, calidad de vida. Pequeñas cositas que le faltan al juego para que realmente pues, se pueda disfrutar cómodamente. Por ejemplo, me pregunto qué tan complicado es implementar un chat de voz en el juego, o al menos un chat en el lobby para poder escribir en el lobby. O sea, una cosa tan básica que también tenía el Payday 2, por ejemplo, ¿no? Cuando estás en el lobby puedes escribirle algo al jugador que está en tu lobby, en tu sala. Por ejemplo, puedes decirle, oye, llévate esta arma, llévate este botiquín, llévate esta bolsa de armadura, etcétera, etcétera. No puede haber comunicación con los jugadores en el lobby, porque simplemente no hay chat en el lobby en este juego. Entonces, urgentemente se requiere que le pongan un chat en el lobby al Payday 3. O sea, digo, ¿no? ¿Qué tan complicado es ponerle un chat en el lobby a este juego? O sea, me van a decir que tienen que volver a rehacer todo el juego, ¿acaso? O sea, ¿es tan complicado hacerlo en realidad? Yo creo que no es tan complicado, A ver, otra cosa con respecto a los bots. Me parece absurdo que no puedas elegir con qué bots quieres jugar una partida. Algo tan básico que ya existía en el Payday 2, pero que sin embargo en este juego no se puede hacer. También otra cosa que me olvidaba. Las estadísticas de las armas deberían ponerlas como era antes en el Payday 2, o sea, en números. Porque eso de ponerlo ahí en barras realmente no ayuda para nada. Uno nunca puede saber qué modificaciones de armas son mejores o peores en este juego. Esto es una cosa básica, Me parece que también se lo comentaron durante un streaming. Y me parece que también estuvieron de acuerdo la gente que desarrolla este juego. Así que yo creo que pronto van a ponerle también estadísticas de las armas numeradas. Ahora, otra cosa también, me he dado cuenta que este juego tiene o adolece una cosa muy importante. O sea, cuando le doy aquí a Ready, o sea, cuando estás listo para jugar, en caso que te arrepientas y quieres darle a No Ready, no se puede hacer en este juego, imagínense. Algo tan básico para todo juego multiplayer en este caso, ¿no? No es posible que se les haya pasado ese detalle. Bueno, unos dirán, es un tema menor, ¿no? Pero realmente sí que jode bastante que no puedas ponerle Not Ready. En caso que te hayas olvidado, por ejemplo, ¿no? Ponerte una bolsa de armadura extra, no sé, o quieres cambiar tu build a última hora. No se puede hacer esto, tienes que salir de la partida y volver a entrar, todo ese tema. Entonces, son cositas mínimas, pero que sinceramente la gente de Starbreeze ya debería empezar a enfocarse, ¿no? En mejorar la calidad de vida, o sea, el quality of life. Porque creo que eso realmente ayudaría bastante que la gente esté un poco más contenta en este juego. Digamos de que de momento sería todo lo que tenía que decir acerca de este juego. Sigo insistiendo de que el Payday 3 es una joya, es un diamante en bruto. Tienen un diamante en bruto en las manos que no quieren pulirlo todavía. No sé qué esperan para pulirlo. Bueno, yo sigo insistiendo de que este juego tiene un gran futuro por delante. Si es que logran corregirlo. Este juego tiene para corregirse un montón. Yo creo que tarde o temprano van a tener que lanzar el modo offline, porque si no la gente va a seguir descontenta. No vengan con ese cuento de que tiene que ser siempre online, porque así evitamos que se metan los cheaters, los hackers. Mentira. ¿Por qué? Porque el primer día que estaba jugando al juego, había gente que ya tenía nivel 150, tenía todas las habilidades, tenía todas las armas, tenía todas las máscaras. Entonces no me jodas, pues. Es una excusa eso de que tiene que ser siempre online para evitar a los cheaters. Mentira.
no les costó nada decir la verdad. Pero bueno, de ese tema ya hablaremos seguramente más adelante, chicos. Así que bueno, nada más, espero que les haya gustado este video. Este fue el noticiero Payday, espero que les haya servido la información. Así que sin más me despido, nos vemos hasta la próxima. Y como siempre, de PTM, chicos. Adiós.